Bueno, muy bien. Vamos a concluir hoy con el tema que iniciamos allá lejos y hace tiempo, ¿no? Cómo pasa el tiempo y cuántas experiencias lindas que hemos tenido en el intermedio. Pero hay algunos pocos memoriosos, ¿no? Que se van a acordar de todas las cosas que dijimos allí. Pero hemos hablado del Tribunal de Cristo. Hemos leído esos versículos que están ahí en la pantalla, que los invito a leerlos de nuevo. Romanos 14:10 es un texto muy interesante y muy práctico porque dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Fíjese, el apóstol Pablo aquí está llamando la atención luego de hablar de un tema sobre las debilidades y fortalezas de los hermanos y cómo muchas veces caemos en la crítica hacia los hermanos, los juzgamos y hasta a veces los condenamos. Y el apóstol Pablo se pone muy serio y hace una interrogación: ¿por qué haces eso? ¿Por qué juzgas a tu hermano? ¿Por qué lo criticas a tu hermano? ¿Por qué te conviertes en un juez de tu hermano? Porque el único juez justo y que va a discernir los pensamientos, las intenciones, las motivaciones, más allá de los hechos y acciones, es el Señor Jesucristo. Y dice el apóstol Pablo: todos nosotros. Y ahí la expresión en el griego es todos y cada uno de nosotros. Vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Esto es tremendo. Yo no sé si ustedes han tenido la experiencia de ser citados a un tribunal para cualquier trámite, aunque sea para ser testigo. Y uno se pone muy nervioso cuando tiene que comparecer ante el juez. Y ahí todo lo que uno pueda haber pensado que va a decir se le olvida, porque hay que decir la verdad. Ahora dice el apóstol Pablo: no se adelanten, no emitan juicio antes de tiempo, no adelanten opinión, porque no son ustedes los que van a juzgar, es el Señor Jesucristo, y todos, absolutamente todos, y cada uno, personalmente, individualmente, va a tener que presentarse ante Cristo para rendir cuenta de su vida. Segunda Corintios capítulo 5, versículo 10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí hay una norma de justicia: es necesario. En la justicia de Dios es necesario que todos y cada uno se presente al tribunal de Cristo para que reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En eso nos vamos a detener en esta mañana, pero simplemente para recordar algunas cosas. El significado del tribunal de Cristo: hemos dicho que no es un tribunal de juicio, no es un juicio para condenación, sino que es un bimá, es una plataforma donde se sentaba un juez deportivo, lo que hoy llamaríamos un árbitro, para observar cómo juegan, cómo compiten los que están en la cancha, los que están en la pista. Generalmente esto se aplicaba para los Juegos Olímpicos en Grecia, y como todo juego tenía sus normas que hay que respetar, y no solamente era importante que uno llegara a la meta, sino también que llegara habiendo cumplido con todos los requisitos del juego. Y uno podía
llegar a la meta, pero ser descartado y no recibir la corona porque no había competido legítimamente. Y esa es la idea aquí. Todos nosotros vamos a llegar un día a la meta. Todos nosotros vamos a presentarnos delante de Cristo, que va a examinar cómo hemos corrido la carrera cristiana. Y aquí el Señor va a dar a cada uno su corona, su recompensa. Pero va a mirar no solamente cómo llegamos, sino cuáles han sido nuestros comportamientos en la carrera. Diríamos hoy, no solamente va a juzgar nuestras acciones, sino también las intenciones, las motivaciones, los pensamientos. Y el Señor va a discernir aún lo más profundo de nuestros corazones. Ahora, el tiempo del tribunal de Cristo, hemos dicho allí que ese tribunal de Cristo se va a realizar entre el arrebatamiento de la iglesia y antes de la segunda venida. Porque está dicho por el Señor en Lucas capítulo 14 que todo juicio va a ser de personas resucitadas. Es decir, para que una persona comparezca ante Cristo como juez, tiene que primeramente haber resucitado. Nadie es juzgado como un espíritu desencarnado. Nos presentaremos delante de Cristo en espíritu, alma y cuerpo y compareceremos como persona íntegra delante de su presencia. Y en Apocalipsis 19 vemos que el Señor Jesucristo en su segunda venida viene con los santos, con los creyentes de esta dispensación de la iglesia, que ya vienen vestidos de lino fino, blanco, resplandeciente, y dice ahí Apocalipsis que son las acciones justas de los santos. Es decir, que los creyentes ya han pasado por el tribunal de Cristo, ya han sido purificados y ahora vienen con las acciones justas. Solamente pasa por el tribunal de Cristo, por ese juicio, por ese bemá, las acciones justas de los santos, y en eso nos vamos a detener un poco en esta mañana. Primera Corintios 4:5 también es un texto importante. Dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Otra vez el apóstol Pablo está marcando aquí esa tendencia que todos tenemos a ser criticones y mirar en el otro y juzgar intenciones y motivaciones y acciones. Y el apóstol Pablo se pone muy serio, lo estaban criticando a él también, ¿no? Y dice, momentito, no juzguen nada antes de tiempo, no adelanten opiniones, porque ustedes no son los jueces. El que me juzga es el Señor, el cual va a aclarar aún lo que está muy oculto en las tinieblas, y va a revelar las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Luego, el lugar del tribunal de Cristo, hemos dicho que esto se va a hacer en el aire, en el cielo, luego del arrebatamiento de la iglesia. El juez en el tribunal de Cristo será el mismo Señor Jesucristo. Ahí la expresión es tribunal de Cristo. Ese de ahí es una preposición que significa el lugar del cual Cristo es propietario. Cristo es el que tiene legítimo derecho a sentarse en ese trono para juzgar. Dice Juan 5:22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo. Así que todos los juicios por los cuales los seres humanos tendrán que pasar serán
hechos delante de un juez que es el mismo Señor Jesucristo. Mire, hay quienes en su teología tienen un solo juicio. La teología católica, la teología amilenial, la teología protestante en general, cree que hay un juicio final y solamente un juicio, tal vez basados en lo que dice Juan capítulo 5, versículo 29, que habrá una resurrección para vida y una resurrección para condenación. Entonces, creen que hay un solo juicio. Pero cuando uno lee la Biblia interpretando literalmente por el método gramático histórico, se va a dar cuenta que no todos los juicios delante de Cristo son los mismos juicios y que hay diferencia de sujetos, de tiempo, de lugares. No es el tema en esta mañana, pero quiero marcarlo porque hay una serie de juicios en la Biblia. El primer juicio es el juicio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Allí fueron juzgados los pecados de la humanidad. A partir de ese juicio, cada uno de nosotros tiene que autoexaminarse o autojuzgarse delante de la presencia de Dios y confesar los pecados y arrepentirse de los pecados. Y el que no lo hace tiene otro juicio que es la disciplina del Señor. En este tiempo de nuestra santificación, entre nuestra salvación y nuestra glorificación, estamos en un proceso de ser transformados a la imagen del Señor Jesucristo y nosotros tenemos que aprender a autoexaminarnos y si nosotros no cambiamos voluntariamente, deliberadamente, el Señor nos va a aplicar disciplina a cada uno según corresponda para lograr su objetivo, que es innegociable. Transformarnos a la imagen del Señor Jesucristo. Pero luego viene otro juicio que es el juicio del tribunal de Cristo. Es el juicio que nosotros vamos a experimentar una vez que hayamos sido trasladados al cielo. Y este juicio es solamente para los creyentes de esta dispensación de la iglesia. Desde el día de Pentecostés hasta el día del arrebatamiento de la iglesia. Luego vendrán otros juicios en la segunda venida de Cristo. Jesús va a juzgar a la bestia, al falso profeta y los va a lanzar vivos al lago de fuego. Va a juzgar a Israel, va a juzgar a todas las naciones. Y luego del milenio habrá el juicio del gran trono blanco, que podemos decir, ese sí que es el juicio final. Pero en el juicio del gran trono blanco solamente van a estar los incrédulos. Desde el primer hombre, desde el primer Adán hasta el último hombre sobre la tierra que no haya creído en el Señor Jesucristo, pasará por ese juicio del gran trono blanco. Así que hay distintos tipos de juicio en la Escritura, de los cuales todos se comparecerá delante de la presencia del Señor Jesucristo, que es el juez de toda la tierra. Estamos en un tiempo donde Cristo es el Salvador. Estamos en un tiempo de pura gracia, donde se predica el Evangelio, donde se predica el mensaje de la cruz y cada persona tiene la responsabilidad de recibir o de rechazar al Señor Jesucristo. Hoy es el tiempo de la gracia. Luego vendrá el tiempo de comparecer delante del Señor Jesucristo como juez. Los sujetos del tribunal de Cristo, hemos dicho ya, todos los creyentes en Cristo, desde el día de Pentecostés hasta el arrebatamiento de la iglesia, son los que van a participar en este tribunal. Pero llegamos al tema que quisiera detenerme en esta mañana. Volvemos a 2 Corintios 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí hay muchas cosas que podemos decir. Algunas vamos a remarcar
por el tiempo en esta mañana. Primero, el juicio no es para determinar si el juzgado es salvo o no. Hemos dicho que todos los que van a estar en este tribunal de Cristo, en este Bimá, son salvos, son creyentes. Ahora, es importante que entendamos esto. El juicio no es para castigar al creyente por sus pecados, sino para recompensar sus buenas obras. Aquí me voy a detener un poquito y vamos a ir despacio por las piedras, porque se han enseñado muchas cosas y se han dicho muchas cosas con respecto al tribunal de Cristo que muchas veces hacen que el creyente se llene de temor. Y cuando se habla del tribunal de Cristo se llena de miedo y medio que no quiere escuchar, y otros que dicen, yo no quiero que Cristo venga porque tengo miedo de pasar por el tribunal, tengo miedo de ese juicio del Señor. Ahora yo quiero decirte aquí lo que dice el apóstol Juan en 1 Juan capítulo 4, versículo 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El apóstol Juan en este capítulo 4 está hablando del amor de Dios. Dice que la esencia de Dios es amor. Dios es amor. Y dice que, hablando en el contexto del amor, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y fíjese qué importante que es esto para examinar nuestros corazones y nuestras actitudes cuando se habla del tribunal de Cristo. Si uno le tiene miedo a ese momento de presentarse delante de Cristo, no ha sido perfeccionado en el amor. Es decir, no ha madurado en el amor. No ha entendido lo que es el amor de Dios. El temor lleva en sí castigo. El temor es estar bajo la ley y tener una relación legalista con Dios, donde tengo miedo de que si transgredo la voluntad de Dios, Dios me va a castigar. Entonces estoy jugando y viendo hasta dónde puedo llevar y correr la línea para no caer en la ira de Dios y recibir castigo. Es una pobre vida si es un cristiano carnal, legalista, mundano, y ese sí que le tiene miedo al tribunal de Cristo porque no ha sido perfeccionado en el amor. No tiene una relación de comunión con Dios. Pero el apóstol Juan ha escrito, y todo el Nuevo Testamento está escrito, para que tengamos confianza en el día del juicio. ¿Cómo es que tengamos confianza en el día del juicio? Dice Juan, porque como Él es, así somos nosotros. Y tenemos que entender que el creyente, por la fe en Cristo, ha sido incorporado en el cuerpo de Cristo, ha sido bautizado por el Espíritu como miembro del cuerpo de Cristo. Cristo ha sufrido, ha padecido, como hemos escuchado en esta mañana, una sola vez y para siempre por los pecados, y nunca más será puesto bajo castigo, ni bajo la ira de Dios, ni sufrirá ningún tipo de pérdida, porque Él ha sido un sacrificio acepto al Padre. Y los que están en Cristo, en su cuerpo, nunca más serán juzgados, nunca más serán condenados. Por eso el creyente tiene confianza en el día del juicio, porque como Cristo es, así somos nosotros.
Decir que un creyente va al tribunal de Cristo para ser juzgado por los pecados es no haber comprendido la obra de Cristo en la cruz del Calvario, no haber sido perfeccionado en el amor. Hay algunos que enseñan que Cristo nos ha perdonado todos los pecados pasados y que nos perdona los pecados que cometamos en el presente, pero que hayamos confesado. Yo te quiero decir que Cristo en la cruz del Calvario ha hecho una obra que ofrece al hombre pecador un perdón perfecto, completo, suficiente. Cristo en la cruz del Calvario ha perdonado los pecados pasados, presentes, futuros, confesados, no confesados, todos. Colosenses 2:13, Cristo nos perdonó todos los pecados. Sublime gracia. Entonces alguien dirá, así que no somos llevados a juicio por nuestros pecados. Entonces vivamos como queramos. Era la acusación que le hacían al apóstol Pablo. Qué fácil, qué liviano el evangelio de la gracia. Así que uno cree y ya está libre para siempre y que nunca más Dios va a traer a cuenta nuestros pecados. Y el apóstol Pablo dice, en ninguna manera. Porque si hemos muerto juntamente con Cristo al pecado, ya no podemos vivir en el pecado. Es decir, somos llamados a una vida de santidad. El pecado no confesado corta la comunión con Dios. El pecado no confesado no nos permite conocer la voluntad de Dios. Dios tiene todo un plan, Dios tiene un propósito para cada creyente, como dice Efesios 2:10. Obras que Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cómo descubrimos el plan de Dios para nuestra vida? Cuando estamos en comunión íntima con el Señor. Pero si tenemos pecado escondido, no confesado, ese pecado es un obstáculo que obstruye, que rompe la comunión con Dios. Por lo tanto, no conocemos su voluntad. Ahora fíjese que el apóstol Pablo dice que es necesario que comparezcamos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahí ese bueno o malo en el griego no es bien moral o mal moral. Es decir, no está hablando de pecado, sino que está hablando de acciones buenas o buenas obras y de malas acciones o de malas obras. Concepto fundamental. En el tribunal de Cristo no vamos a ser juzgados como pecadores, sino como siervos, como obreros. Vamos a ser juzgados por lo que hicimos. Y allí se va a ver si lo que hicimos son buenas obras o malas obras. Quiero que lo tenga en claro, porque este es el concepto fundamental. ¿Cuáles son las buenas obras? Las obras hechas por fe, las obras hechas en el Espíritu, las obras hechas para la gloria de Dios. ¿Cuáles son las malas obras? Las obras hechas en la carne, las obras hechas para la vanidad, para la vanagloria, para la gloria humana. Nadie puede juzgar esto más que el Señor. Es necesario que cada uno de nosotros comparezca ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hicimos
en nuestra vida, si ha sido para la gloria de Dios o si ha sido para nuestra propia gloria. Si lo hemos hecho en el poder del Espíritu Santo o si lo hemos hecho por nuestro propio espíritu. Si lo hemos hecho por medio de la fe o si lo hemos hecho para satisfacer alguna demanda o alguna necesidad que se nos ha planteado. Mire, este es el punto. Cuando el creyente tiene pecado no confesado en su vida, no conoce la voluntad de Dios, no tiene el poder del Espíritu para el servicio, anda, como decía David, con autosuficiencia, con soberbia, pensando que él puede manejar su vida. El pecado no confesado lo que hace es apartarnos de Dios y vivir en la carne. El pecado no confesado es que andemos como los del mundo y no andemos en el Espíritu. Entonces, en el tribunal de Cristo, dice Apocalipsis capítulo 1, que Jesús anda en medio de los candeleros, en medio de la iglesia, con sus ojos como llama de fuego. Y esos ojos como llama de fuego están examinando cada mente, cada corazón, cada intención, cada motivación, cada acción. Y cuando comparezcamos ante el tribunal de Cristo, se va a discernir, se va a juzgar, se va a mirar lo que nadie más podía mirar. No es el pecado, es lo que hicimos y cómo lo hicimos. Finalmente, el resultado de este examen en el tribunal de Cristo. 1 Corintios capítulo 3 es un capítulo muy interesante donde el apóstol Pablo está describiendo el proceso de crecimiento de la iglesia, de la obra de Dios. Dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento, no hay otro fundamento que está puesto, que es Cristo, y sobre ese fundamento, cimiento de la iglesia que es Cristo, los apóstoles han sobreedificado, y dice, y cada uno mire cómo sobreedifica. Es decir, cada creyente está como piedra viva en este templo de Dios, colaborando para su crecimiento, para su construcción. Pero somos llamados a considerar cómo lo estamos haciendo. ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Cuál es nuestra intención? Y entonces el apóstol va a decir, hay obras que son como oro, plata, piedras preciosas, que ante la mirada del Señor Jesucristo, con sus ojos como llama de fuego, van a ser probadas por el fuego. Y esas obras van a ser purificadas y van a entrar a recibir su recompensa. Pero hay obras que son como madera, heno, hojarasca, que ante la mirada de fuego del Señor Jesucristo no van a resistir el más mínimo análisis y van a ser quemadas. Y se sufrirá pérdida. Fíjese, 1 Corintios capítulo 3, versículo 14 dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Mire, el versículo 15 es difícil de traducir. Yo he estudiado un poco de griego y veía ahí un tiempo verbal muy difícil de traducir. Empecé a buscar todas las versiones que se pueden encontrar, católicas, protestantes,
todos con pequeñas variaciones traducen como Reina Valera 60. Pero hay una versión, la que Mario Mulchi recitaba de memoria, la versión antigua, 1909, que es la única que me parece que lo traduce correctamente. Fíjese, dice el versículo 15, si la obra de alguno fuere quemada, será perdida. Empero será salvo, mas así como por fuego. Esto es muy interesante, porque no es la persona la que sufre la pérdida, como dice Reina Valera 60 y todas las versiones, sino que la recompensa es perdida. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Todas nuestras obras van a ser examinadas. Bien. Lo que pase el examen y sea aprobado va a recibir recompensa. Pero lo que no pase el examen y sea desaprobado será perdido. A ver si lo puedo explicar. Nadie va a perder algo en el tribunal de Cristo. Solamente que no va a recibir lo que podría haber recibido. Por gracia el Señor va a recompensar y nos va a dar coronas por las cosas que hicimos bien, para su gloria, en el Espíritu, por la fe, buena obra. Pero lo que no hayamos hecho de esa manera no va a recibir recompensa. Hay una recompensa potencial para la vida del cristiano, pero la va a perder por no haber competido legítimamente. Será salvo así como por fuego. Va a llegar al cielo. Va a llegar a la meta. Corrió y llegó por la gracia de Dios, pero no recibe la corona. La pierde la recompensa, porque no corrió legítimamente. Es tremendo. Cada uno debe analizarse en la presencia del Señor. En el tribunal de Cristo nadie va a perder nada que tenga. Va a perder lo que podría haber ganado. Fíjese que 1 Juan, capítulo 2, hay un texto muchas veces mal entendido, dice 2:28, y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Fíjese, el que se aleja avergonzado es el creyente que comparece ante el tribunal de Cristo. No es Cristo el que avergüenza. Cristo no avergonzará a nadie. Cristo alentará, motivará, dará recompensa, distribuirá servicio, estaremos para siempre con Él. Le adoraremos por la eternidad, le serviremos por la eternidad. Cada uno tendrá su esfera de servicio y cada uno tendrá su disfrute de la gloria. Jesús nunca nos avergonzará, pero puede que nosotros nos alejemos de Él avergonzados, porque hemos sido infieles, porque hemos sido desleales. Es lo que les pasó a Pedro en aquella fatídica noche que hemos visto en la escuela dominical. Pedro, no seas soberbio, no seas carnal. Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y el gallo cantó al amanecer. Y el Señor salía por la puerta, lo mira a Pedro, se encuentra con la mirada, Pedro agacha la cabeza, se aparta del Señor y llora amargamente. El Señor no lo reprochó, pero él sintió vergüenza.
Mis hermanos, el tribunal de Cristo no es para juzgar nuestros pecados. Por la gracia de Dios fueron todos juzgados en la cruz. En el tribunal de Cristo vamos a rendir cuenta de lo que hicimos. Si fueron buenas obras o si fueron malas obras. Tenemos que estar siempre examinándonos, examinando nuestro corazón. ¿Qué hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Para gloria de quién estamos orando? No sea que en el tribunal de Cristo sea descubierta infidelidad, deslealtad, vanidad y tengamos vergüenza y nos alejemos de Él, avergonzados. Que Dios nos bendiga. Vamos a terminar con una palabra de oración. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, te damos gracias por esta enseñanza tan clara de la Sagrada Escritura que nos llena de alegría y también de advertencia. Será glorioso el día del encuentro con el Señor Jesucristo. Será glorioso encontrarnos con Él cara a cara. Pero te damos gracias, Padre Celestial, que podemos tener confianza en el día del juicio, porque sabemos que como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y tú has prometido que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por lo tanto, no tenemos miedo, no tenemos temor. Pero te damos gracias, Padre, que tú estás trabajando en este tiempo en cada uno de nosotros por tu Espíritu, para transformarnos a la misma imagen del Señor Jesucristo. Y cuando le veamos seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Pero Padre, nuestras obras serán pasadas por el crisol y examinadas por la mirada escrutadora del Señor Jesús. Por eso, Padre, danos luz, danos entendimiento, danos corazones sensibles, para que podamos examinar lo que hacemos, las intenciones, las motivaciones, para que todo lo que hagamos sea para el Señor Jesucristo, sea para su gloria y no para ser visto de los hombres, ni para la aprobación de los hombres. Queremos ser aprobados por el Señor Jesús. Por eso, Padre, que nos des mayor gracia y abras nuestra mente y nuestro corazón y podamos, como decía el salmista, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí caminos de perversidad y guíame por la senda eterna. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Te pedimos que nos sigas bendiciendo en este día en la escuela bíblica familiar y esta noche en la predicación del Evangelio. Que tu gracia y tu paz sea con cada uno de nosotros. Te pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.